¿Nos puede comentar su experiencia cuando era estudiante de la Facultad de Psicología? Yo ingresé al Colegio de Filosofía y Letras, del cual psicología formaba parte. Ingresé en 1971 a la edad de 18 años. La Facultad de Psicología era tan pequeña que no teníamos un edificio ni salones propios. Yo comencé a tomar clases en el Carolino. En el primer año tomé clases en el tercer patio del Carolino, en donde ocupábamos algunos salones de la planta baja y otros salones en donde se encuentran las catacumbas. Ahí estuvimos un año tomando clases, porque cuando yo entré, el plan era anual. No existían ni los semestres, ni mucho menos los cuatrimestres. Todo el año 71 lo cursamos en el tercer patio del Carolino. Al año 1972 pasamos a tomar clases al segundo patio del Carolino. Allí estuvimos tomando clases un año y allí ocurrió un suceso muy importante en la historia de lo que actualmente se conoce como la Facultad de Psicología. Cuando yo entré, el plan de estudios era completamente conductista. La facultad incluso estaba bajo el control tanto de alumnos como maestros con la orientación conductista. No había más. Mi grupo era uno de los grupos más numerosos. Entonces comenzó a surgir la inquietud en nosotros de querer conocer otro tipo de enfoques dentro de la psicología. Y comenzamos a declararnos en contra de que el enfoque conductual fuera el único que prevaleciera en la escuela de psicología. Entonces comenzamos a hablar con varios maestros que también estaban en desacuerdo con que fuera esa única orientación la que prevaleciera. Y comenzamos a formar grupos de discusión. Nosotros hablamos personalmente con las autoridades de la escuela. Quien era director en ese entonces de la Escuela de Psicología nos dijo que la mayoría de los estudiantes y de los maestros habían acordado establecer el modelo conductual. Nosotros le externamos nuestra inconformidad, le manifestamos que eso era una injusticia y que un solo enfoque durante toda la carrera nos iba a perjudicar profesionalmente, habiendo otros enfoques más importantes incluso. Él dijo que eso se había acordado en una asamblea y que él tenía que respetar el mandato de la asamblea. Nosotros le preguntamos si existía la posibilidad de revocar ese acuerdo tomado en una asamblea y dijo que no, que teníamos que organizarnos, que comenzar a difundir en la escuela de psicología la necesidad no solamente de cambiar de enfoque, sino de introducir otros enfoques más. Y así lo hicimos. Pero obviamente los maestros y los alumnos que tenían el control de la escuela no lo querían ceder. Éramos la mayoría quien exigía
un cambio en el plan de estudios de la carrera de psicología, un cambio en los programas, y se negaron. En mi grupo yo tenía amigos y compañeros que eran egresados de una de las preparatorias más combativas en esos tiempos, que era la preparatoria Benito Juárez. La preparatoria Benito Juárez no era la única. Se había significado porque habían egresado de ella alumnos que tenían una visión de cambiar y de revolucionar el entorno universitario, tanto a nivel político como a nivel académico. En aquellos tiempos yo pasé a formar parte del Partido Comunista Mexicano, yo fui militante del Partido Comunista Mexicano. Y comenzamos a organizarnos en nuestro grupo académico. Estos amigos y compañeros que provenían de la preparatoria Benito Juárez se caracterizaban no solamente por tener un discurso político avanzado, basado en aquellos tiempos, en el marxismo-leninismo, en el materialismo histórico y dialéctico, sino que se caracterizaban también por ser buenos para los golpes. Entonces nos organizamos y esos maestros de alumnos literalmente los sacamos a golpes de la escuela de psicología cuando estábamos en el segundo patio del Carolino tomando clases. Varios participamos en la golpiza. Muchos maestros y alumnos con esa orientación y que no querían ceder el poder, tuvieron que terminar sus estudios de psicología en otros estados y algunos de ellos en universidades particulares. Y como ejemplo de ellos tenemos a Fernando Turrero, que fue director de esta facultad. Entre los que salieron, él terminó su carrera de psicología en la UDLA. Otros más se fueron a Jalapa. La mayoría nos quedamos, nos dimos a la tarea de cambiar, no únicamente de orientación, sino que también nos dimos a la tarea de reestructurar, de elaborar nuevos programas de estudio. Quien fue director de la Facultad de Psicología, ya siendo facultad, y de nombre Enrique Recio, pues en aquellas fechas salió también. Luego retornó y se convirtió en director de esta facultad, pero ya era una facultad. Él incluso terminó sus estudios en otra universidad. Cambiamos el enfoque, cambiamos la orientación, cambiamos los planes y programas de estudio. Se abrió el abanico de orientaciones. Gracias a eso, jóvenes, ahora se ofertan diversas materias en la Facultad de Psicología. Si no hubiera sido por lo que hicimos nosotros. Pero debo de decirlo, porque es la verdad. Nuestras actitudes fueron violentas, no había de otra forma, más que utilizar la violencia para conseguir que estas personas salieran. Los maestros que daban clase en aquel tiempo ya no regresaron. Algunos que salieron, que hicieron sus estudios en Jalapa, regresaron y actualmente me parece que hay uno o dos que están dando clase. Por ética profesional no voy a revelar sus nombres, pero muchos de ustedes los conocen. Posiblemente han tomado clases.
Cambiamos la orientación, los programas, los contenidos, y ya no cabíamos en el segundo patio del Carolino. El rector de aquellos tiempos, que era Sergio Flores, que además ya murió, adquirió este edificio. Este edificio en San Jerónimo era un convento. Jamás estuvo habilitado como escuela. Pero debido a la necesidad de tener un espacio físico, el rector adquirió el San Jerónimo. Aquí estuvimos historia, letras, filosofía y psicología. Y todos cabíamos. Imagínense cómo eran los grupos de pequeños. Todavía no existía la masificación de la enseñanza que existe ahora. Aquí cabíamos todos los colegios. Nos tocó vivir una época ya aquí en el San Jerónimo en donde los conflictos políticos, sociales y académicos de la universidad con el Estado eran pues bastante intensos. Nosotros tuvimos que vivir el terror, la persecución, no solamente de la policía estatal, sino de la judicial, incluso del ejército. En esta universidad hubo alumnos y maestros que ofrendaron su vida para que esta universidad fuera autónoma, para que todos los alumnos, sin importar condición social, política o religiosa, tuvieran ingreso. A los maestros que quedamos de aquellos tiempos, esto nos llena de orgullo. El Estado con lo que nos sometía era con el subsidio. Simple y sencillamente no nos entregaba los recursos económicos y no había para pagarle a los maestros. Muchos maestros abandonaban las aulas porque no se les pagaba su salario. Pero sorpréndanse, la mayoría de los maestros de toda la UAP, porque en mis tiempos era UAP, se quedaron. Y hacíamos movilizaciones y manifestaciones realmente grandes. Para que se den más o menos una idea, eran 8 cuadras llenas de contingentes. Todavía no terminaba de salir el último contingente del Carolino y el primer contingente ya estaba hasta la fuente de los frailes. Nomás para que se den cuenta cómo aglutinábamos a los estudiantes y a los maestros, pero no solamente a los estudiantes y a los maestros, a la ciudadanía en general, que sabía que no teníamos recursos económicos y salía con nosotros a las calles a apoyarnos. Padres, madres de familia, trabajadores de teléfonos, de la Volkswagen, lecheros, ambulantes, de todas las profesiones. No quiero faltar el respeto a nadie, pero de aquellas manifestaciones a las que yo veo, no hay absolutamente nada. Como estudiantado y como trabajadores de la UAP teníamos una fuerza tan considerable que derrocábamos gobernadores del estado de Puebla, y a los que participábamos en esa acción política, pues a muchos nos tocó la cárcel, a muchos nos tocó ser baleados, a muchos nos tocó ser torturados en los separos de la policía.
Nada que ver con los movimientos de ahora, que son bastante pequeños, muy pequeños. No, nuestro movimiento fue masivo. Nos instalamos en la facultad, bueno, nos instalamos en el edificio San Jerónimo, se abre el abanico para la diversidad de orientaciones y de enfoques en psicología, entra el psicoanálisis, entra la Gestalt, el conductismo ya estaba, se retoma y se incorpora porque es una corriente muy importante. Se incluye todo lo que es la psicología educativa, se incluyen autores tan importantes como Piaget, como Henry Wallon, como René Sassot, como Arnold Hessel. Se comienza a incluir la famosa psicología social tan importante en nuestro ámbito. Yo recuerdo que cuando era estudiante no había sindicato. No había un sindicato que contratara a quién, a los maestros. La contratación era libre. Mi grupo y el mismo grupo, pero que iba en la mañana, éramos dos grupos por turno, matutino y vespertino. Los dos grupos, matutinos y vespertinos de psicología, teníamos la oportunidad de contratar maestros por fuera. Entonces nosotros nos dábamos a la tarea de ir a la UNAM, al Instituto Politécnico Nacional, a la Secretaría de Educación Pública, a contactar maestros. Nosotros tuvimos verdaderas celebridades como maestros en esos tiempos aquí. Celebridades que incluso han escrito libros de estadística, de psicología. Pero además tuvimos y contratamos a maestros extranjeros, muy buenos, principalmente argentinos. Nosotros contratábamos los maestros. Nada más llegábamos con el director y le decíamos: señor director, hemos contactado a estos maestros para estas materias, solicitan una entrevista con usted para ponerse de acuerdo en cuanto a los horarios de trabajo. El nombre de este director hay que destacarlo, porque gracias a él, lo que ahora es la Facultad de Psicología creció y se fue hacia arriba. El maestro Altieri ya murió, de origen italiano. Ángel Altieri, el maestro Ángel Altieri. Él fue un director que se caracterizó por creer mucho en los jóvenes y en apoyarlos, no solamente como jóvenes, sino como alumnos. A mi juicio, el mejor director que ha existido en psicología de la UAM. No ha habido otro como él. Y cuando él fue director, esta facultad tuvo avances significativos, muy significativos. Entonces él nos proporcionaba una carta de presentación, nos proporcionaba oficios necesarios para contactarnos en la SEP, en el Politécnico y en la UNAM en busca de maestros. Tuvimos una planta bastante buena, bastante buena. Yo junto con otros que todavía sobrevivimos y damos clases aquí, y me voy a referir al maestro Fernando Monleón, al maestro Vicente Martínez Valdés. Fuimos alumnos educados en el hábito de leer. Estos maestros que nosotros tuvimos como luminarias que son, y otros que fueron porque ya murieron, siempre nos exigieron, como parte de nuestra formación, leer. No leer antologías, irnos a los textos.
a las fuentes. En mis tiempos no había fotocopiadores. Teníamos dos alternativas: ir a las librerías a robarnos los libros, en lo cual muchos se convirtieron en expertos, incluso sobrevivían de eso, ¿no? O bien, entre varios compañeros de grupo, comprar el libro para leerlo y luego rifarlo, a ver quién se quedaba permanentemente con él. Una pregunta. Tengo entendido que el edificio nuevo de la facultad, que es esta parte donde estamos, Aquí no hay ningún edificio nuevo. Donde están los salones nuevos, 1N, 2N, 3N, el anexo. Pero no son nuevos, era una vecindad. Sí, donde tengo entendido que era Sí, una vecindad. sí. ¿En qué año se integró este edificio a la facultad? Bueno, el anexo a donde está el centro de cómputo para invidentes, el anexo en donde está la maestría de psicología social, el anexo donde está la maestría de neuropsicología, ese edificio se adquirió cuando José Corte Doher fue rector. Incluso ahí pueden constatar la fecha. Hay una placa, no sé si lo han visto, de cuándo se adquirió esa vecindad. José Doher Corte era rector de la UAP y él compró esa parte, la adquirió para la universidad. Enrique Agüera, en el último rectorado que tuvo, fue el que compró esta parte y la comisión. También ahí saliendo está la placa para que chequen ustedes las fechas. Y usted podría decirnos para qué eran cada una de las habitaciones del antiguo edificio de Bueno, San yo tengo Jerónimo. entendido que el San Jerónimo, era un convento. Un convento donde diversos recintos eran los dormitorios, ahora están actualmente habilitados como aulas. La parte baja donde está la biblioteca era el refractario, el lugar donde se oraba. La parte de arriba era la cocina. Cuando nosotros llegamos a este edificio todavía había vestigios. A donde está la cámara de GESEL, sobre todo a donde está la butaquería, cuando comenzaron a hacer reparaciones y a reconstruir parte de esos salones, se encontró el feto, un feto ya momificado de un niño, que nosotros suponemos fue de alguna religiosa que quedó embarazada, que perdió al bebé y lo sepultaron ahí. Ahí está. Es más, ahí lo dejaron. Pero así a ciencia cierta no sé. Yo les puedo hablar de la evolución académica y política. Cuando uno habla de la historia de la Facultad de Psicología de la UAP, no puede uno hacerlo si no se menciona y se recuerda el nombre de alguien muy importante. Un maestro que fue el decano y es el decano de la Facultad de Psicología, que es Víctor Manuel Fernández Domínguez. Un clínico bastante capaz, que comenzó con las gestiones para construir la cámara de GESEL. Nosotros éramos jóvenes, incluso todavía estudiábamos, cuando comenzamos a patentizar nuestro interés y la inquietud de tener un centro de formación, de entrenamiento y de supervisión en psicoterapia. Y ya como trabajadores académicos de la UAP, comenzamos
con esas gestiones junto con Víctor Manuel Fernández Domínguez, que había sido nuestro maestro a lo largo de toda la carrera. Y él, con los contactos institucionales que tenía, consigue el dinero necesario para crear la Cámara de Gesell, que por si no lo saben, ninguna universidad, ni pública ni privada del estado de Puebla, tiene una cámara como la que nosotros tenemos, en tamaño y en instalaciones. Yo estudié un posgrado en la Ibero y la cámara de Gesell que teníamos era de este tamaño. Ni la UDLA tiene una cámara de Gesell. En esta cámara han estado verdaderas celebridades en el campo de la psicoterapia. Chloe Madanés, Mateo Selvin, Gianfranco Cecchi, Lynn Hoffman, Sai, Ojalo, en fin, entre algunos. También aquí hay un académico bastante importante que se dio a la tarea de vincular la facultad con algunas de las celebridades que les mencioné, y que es justo reconocer su labor. Ese académico es Vicente Martínez Valdés. Sí. Él es miembro certificado de el Instituto Milton Erickson de hipnosis. Me consta porque conozco los documentos oficiales que se le han extendido. Él forma parte. Por si no lo saben. No lo saben porque a Vicente no le gusta alardear. Pero todas las personalidades a nivel mundial que han venido, Vicente se ha encargado de contactarles. Profe, sobre, por ejemplo, la apertura de la biblioteca, el servicio de Sabir también, ¿cómo fueron, por ejemplo, también las...? Teníamos una biblioteca muy pobre, y cuando digo pobre, me refiero a que teníamos muy pocos textos, y sobre todo eran textos que no estaban actualizados. Eso sí, tienen un valor histórico muy importante. Si ustedes consiguen robarse uno, pues yo creo que les van a pagar muy bien por él. Libros que ya no se editan, editoriales que desaparecieron, autores que ya murieron, libros realmente importantes para la época, pero que obviamente para esta pues ya no encajan. No digo que no sirvan, que no sean útiles. Es muy importante conocer la historia de la psicología. Entonces, cuando nosotros venimos a estudiar al edificio San Jerónimo, la biblioteca era muy pobre, bastante pobre. Como teníamos problemas para obtener el subsidio y con parte del subsidio adquirir libros, pues estábamos muy mal en cuanto a los libros. La situación fue cambiando. Actualmente la biblioteca tiene un número muy considerable de volúmenes y muy actualizados, y eso se lo debemos a tres directores en particular: a Fernando Turrén Rodríguez, a Fernando Mauleón Yunes y a Vicente Martínez Valdés. Hay otro director, a pesar de que estaba en la oposición, es ético darle su lugar. La biblioteca comenzó a despuntar con el apoyo y la disposición
académica y económica de Enrique Recio, que también fue director de esta facultad. Con él empezó la biblioteca a transformarse, ¿no? Él fue el primero. Los demás han venido engrosando, pero el que dio el primer paso para solicitar apoyos y comenzar a invertir dinero en la adquisición de textos para los alumnos fue Enrique Recio Ávila. Él fue director de esta facultad. Bueno, pues ya sobre su papel, Ya me voy porque tengo reunión de servicio social a la 1 y me están esperando.